Bienvenidos a La Otra Realidad. En estos programas nos ocuparemos de temas que, sin dejar de ser reales, constituyen un misterio. Temas que escapan a nuestra comprensión o que aún no han encontrado su sitio entre las cuestiones que estudia la ciencia. Básicamente, cada programa se compondrá de un reportaje dividido en dos partes y de un coloquio. Un coloquio con invitados expertos en el tema de cada día. No será un debate, no buscaremos enfrentamientos, sino que será una conversación distendida en la que cada uno de los invitados expondrá sus hipótesis, sus experiencias, sus opiniones y también sus anécdotas, de forma que al finalizar cada programa ustedes tengan elementos de juicio suficientes para sacar sus propias conclusiones. Por ser este el primer programa, vamos a empezar por el final, por la muerte. O mejor dicho, por un tema que para muchos guarda relación con la muerte. Me refiero a las psicofonías. Vamos a ver sin más la primera parte del reportaje. El hombre ya ha emprendido su aventura espacial. Impulsado por un sentimiento que le separa del resto de las especies animales, es incapaz de estarse quieto, de adaptarse al aquí y a la ahora. Su angustia le empuja a conocer, a saber, a buscar su propio origen, aunque sea más allá de las estrellas. A lo largo de los últimos milenios hemos recorrido un impresionante camino. Nuestros avances en lo social o en lo técnico eran inimaginables hace unos pocos siglos. Sabemos cada vez más sobre lo infinitamente pequeño y sobre lo infinitamente grande. Pero seguimos sin respuesta para la más inquietante y trascendental pregunta. ¿Hay algo después de la muerte? No es un tema nuevo. Preocupa al hombre desde que tuvo conciencia de sí mismo. Las viejas culturas lo resolvieron a su modo, sustentando la idea de que el cuerpo es solo un albergue temporal para el alma, para el espíritu, que tras la muerte queda por fin libre. Nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, todo lo que constituye nuestra personalidad no moría. Emprendía un nuevo camino, una nueva etapa de existencia. Con ese convencimiento como punto de partida surgieron religiones cada vez más estructuradas, más poderosas, que usaron y aún usan el destino del alma como mercancía. Infiernos atroces y eternos, solo imaginables por las mentes más sádicas como castigo para los infieles o los desobedientes. Y cielos llenos de sensualidad, de goce físico o de una abstracta plenitud espiritual junto a la divinidad de turno para aquellos que cumplieron las normas y fueron dóciles ovejas del rebaño. La revolución industrial introdujo nuevas costumbres y conceptos. Con las máquinas aparecieron también ideas nuevas y resucitaron otras que habían permanecido sojuzgadas. Paralelamente a los planteamientos de las diferentes iglesias, surgieron otras que contemplaban la inmortalidad del alma desde una perspectiva ajena a lo religioso. A mediados del siglo XIX se inició en una casa de Hydesville, en Nueva York, el espiritismo moderno. Como si los que están al otro lado de la muerte hubiesen decidido que era ya momento de intervenir, comenzaron a comunicarse con los vivos. Fue una especie de huracán que arrasó a su paso todos los convencionalismos. Los salones de América y de Europa abrieron de par en par sus puertas a los veladores y mesas parlantes, a los médiums que materializaban espíritus o a los tableros de Ouija, y a cualquier medio que sirviese para facilitar esa comunicación con los muertos que desde el otro mundo parecían ansiosos de reanudar sus lazos con los vivos. Han pasado muchos años desde entonces, pero aunque sin la repercusión social que tuvo en tiempos, el espiritismo continúa vigente como práctica y como filosofía. Sin embargo, el cambio más significativo, la aportación más espectacular a ese presunto contacto con el mundo de los espíritus, ha venido paradójicamente a través de la electrónica. Sin médiums en trance, sin mesas ni tableros parlantes, simplemente por medio del magnetofón, los que cruzaron la frontera de la muerte han decidido ni más ni menos que hacerse oír.
Como todas, esta historia tiene un protagonista, Friedrich Jürgenson, y una fecha, el 12 de junio de 1959. Ese día, Jürgenson, pintor y realizador de documentales, recorría un bosque de Suecia. Su objetivo era grabar el canto de los pájaros para utilizarlo de fondo en una de sus películas sobre la naturaleza. Cuando lo consideraba oportuno, hacía un alto en su camino y dejaba que el pequeño magnetofón portátil grabase el sonido ambiente durante unos minutos. Ya en casa, al escucharlo grabado, se llevó la desagradable sorpresa de que junto al canto de diversas aves se oían voces humanas. Como durante su recorrido por el bosque no había visto a persona alguna, pensó que la cinta estaba defectuosa. Al día siguiente, después de revisar a fondo su grabadora y asegurarse de que utilizaba una cinta virgen, volvió al bosque. Cada vez que ponía en marcha el magnetofón, se cercioraba de que no hubiese otros ruidos que los propios de la naturaleza. Sin embargo, al escucharlo grabado, nuevamente estaban allí las voces, incluso más claras. Y una de ellas, dirigiéndose a él en noruego, le hablaba precisamente de pájaros. A esas voces seguirían otras, incluso la de su propia madre. Voces que trataban de demostrarle que procedían de otro mundo, que eran de personas muertas tiempo atrás, que le daban sus nombres, los de sus parientes vivos, voces de personas fallecidas que a toda costa querían ser escuchadas. Uno de los primeros en prestar atención a sus investigaciones fue el parapsicólogo alemán Hans Bender. De su mano, se incorporaron al trabajo especialistas en las más diversas ramas y colaboraron instituciones como la Universidad de Friburgo o el Instituto Max Planck de Múnich. Ninguno de ellos dudó sobre la trascendencia de aquel fenómeno. Luego entró en escena Konstantin Raudive, que como Jürgenson llegó a grabar una psicofonía con la voz de su propia madre, que le llamaba por el nombre cariñoso que utilizaba cuando estaba viva, Gosti. El entusiasmo y la tenacidad de este investigador fue tal que a su muerte, en 1974, dejó grabadas tantas de aquellas extrañas voces que durante mucho tiempo se las ha conocido en los ambientes parapsicológicos como voces de Raudive. El profesor Germán de Argumosa, uno de los primeros y más eminentes parapsicólogos españoles, tuvo una gran amistad con él. Era doctor por varias universidades extranjeras. Y entre ellas, repito, en filosofía tenía el doctorado aquí en España. Hablaba, me parece que eran 7 idiomas. Tenía una cultura extraordinaria, extraordinaria. Un gran hispanista. Había traducido al letón las obras completas de Cervantes. También compartió con él muchas anécdotas y algunas psicofonías. De pronto, al rebobinar la cinta, nos encontramos con una voz masculina que dice lo siguiente: Raudive, quisiera beber de tu vino. En una experiencia que realizamos con alumnas de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, alumnas de Rojas Bender en su cátedra de psicología, al rebobinar la cinta después de haberla dejado pasar en silencio, nos encontramos también con una voz masculina que se lamentaba. ¡Qué envidia os tengo! Los dos pensamos que hacía referencia a aquellas niñas tan monas que nos estaban rodeando, claro. E incluso compartieron algunos secretos, como el de la trágica muerte de otro investigador cuyas circunstancias nunca fueron publicadas. Un científico sueco, muy interesado por la parapsicología,
empieza a hacer experiencias parafónicas. Desgraciadamente, su mujer fallece, joven, los dos, sin hijos. Él queda desolado. Y a los pocos días del fallecimiento de su mujer, en una de esas experiencias, oye una voz femenina que él decía que le recordaba mucho la voz de su mujer. Oye esa voz femenina que le invita así: suicídate, esto es maravilloso. Y se suicidó. Vean ustedes el riesgo que tienen los fenómenos paranormales. No se puede jugar con ellos. Hay que tener la cabeza muy fría para entrar en ese mundo y los nervios muy templados. Bien, yo creo que con lo que ha aparecido en esa primera parte del reportaje ya hay tema suficiente para iniciar un coloquio. Pero es preciso presentarles a ustedes a nuestros invitados de esta noche. Andrés Aberasturi, periodista, un hombre con sentido común, al que todas estas cosas le dan mucho miedo, según dice él. Pánico, directamente. Y que, bueno, va a aportar, espero, pues una dosis de sensatez en estos debates, en estos coloquios, y va a representar en alguna medida, bueno, la opinión de los que están al otro lado de la pantalla. Va a hacer las preguntas o va que piense que se están haciendo ustedes en sus casas, o va a bajar el nivel si estamos hablando con excesivos tecnicismos. Sinesio Darnell, que es una autoridad mundial en el tema de las psicofonías y de la psicoimagen, 25 años investigando sobre esos temas. Sí, la psicofonía es de los que más saben, aunque él no quiera o no lo pretenda, pues se ha convertido en el maestro de otros muchos investigadores que más tarde que él se han iniciado en el campo de las psicofonías. Yo creo que tiene un conocimiento profundo del tema y además muchas anécdotas que yo espero que vayan saliendo a lo largo del coloquio. Pedro Amorós, que es el presidente de la Asociación Española de Investigaciones Parapsicológicas, 15 o 16 años investigando en las psicofonías, miles de ellas, y también con tu punto de vista, con tu opinión, con tus hipótesis que después expondremos o expondrás aquí y que las discutiremos. Y Fernando Rosillo, buenas noches, que junto con José Luis Tajada y con José Martínez constituyen un grupo de investigación de gente joven que aportan diferentes conocimientos en electrónica, en informática. Lo tuyo es la economía, tú estás acabando económicas. Sí, yo soy un poco el de las finanzas de... Tú llevas las cuentas claro, de lo que os gastáis en la experimentación. Pero que, bueno, en el poco tiempo, en los pocos años que lleváis investigando, ya habéis adquirido fama de rigurosos, de serios, de metódicos y de aplicar muy exhaustivamente las técnicas actuales para el estudio de las psicofonías. No sé si recordarán cómo terminaba esa primera parte del reportaje, pero hay una frase del profesor Germán de Argumosa que pienso que merece consideración y tal vez pedir la opinión de nuestros invitados. Pueden ser peligrosos este tipo de temas, la investigación de estas cuestiones. Uno puede dejarse enganchar afectivamente o de otra manera en esa cuestión. Ahora lo veremos. Vamos a iniciar el coloquio y lo que sí os pediría a los cuatro es que os interrumpáis, que habléis como queráis, que menos os pegarnos sintáis lo todos. más, si queréis pegaros también, pero a mí no, por favor, entre vosotros. Bueno, Sinesio. Bueno, yo creo que sí, que depende mucho de la formación de quien experimenta. Personalmente conozco el caso de una chica que perdió en unas circunstancias muy lamentables a su marido, hacía 3 meses que estaban casados, se aficionó a la psicofonía y la voz que ella quería reconocer como la de su marido la incitó al suicidio, hasta tal extremo que hizo un intento de suicidio. La salvaron por los pelos.
Lo que no debe hacerse nunca, pues, es creerse todo lo que nos dicen, ni mucho menos, ni intentar personalizar demasiado a la voz que nos contesta o nos puede decir algo. Y nunca hacer de estas técnicas de transcomunicación algo así como una religión casera o un tipo de filosofía. Es un fenómeno que hemos de estudiar teniendo en cuenta que puede ocurrir que de ser nosotros los que manipulamos el fenómeno nos llegue a manipular a nosotros. No está mal, es una frase que queda muy bien. Yo me sigo preguntando, ¿para qué sirve una psicofonía? Bien, esa es una pregunta. Sí, porque es que yo todos los mensajes que he oído más o menos son unos mensajes absolutamente inconexos, incoherentes. Sí, mamá, miedo. Y yo, no sé qué, cielo muy bonito. O son muy trágicos, pero no aportan nada. No. Eso depende. Depende de una psicofonía suelta, no puede aportar nada, pero cuando se sigue una experimentación, una serie de preguntas que una vez contestadas llegas a unas conclusiones, entonces al menos te puede indicar de que no estamos tan solos de como nos creemos. Para unas personas pueden ser importantes, para otras no. En todo caso, ¿para quién servirían? ¿Para quien emite las voces o para el que las recibe? No, yo creo que ¿Para quién es más necesaria la psicofonía? Para todas aquellas personas que tengan curiosidad. Esa es una respuesta claro, obvia. Yo cuando pues, escribía el guión de esa primera parte del reportaje, lo que comentaba es que daba la impresión de que ellos, sean quienes sean, estaban esperando tener una oportunidad de manifestarse en esta realidad. Pero estamos hablando de ellos, estamos hablando... ¿Qué son realmente? Bueno, un momento. Es que ellos... tenemos un problema semántico. A ver. Tenemos un problema semántico. Es hablar de ellos, como hablar de longitudes y ondas, como frecuencias. No hay un vocabulario específico. Ellos es algo que es inteligente, que contesta nuestras preguntas, que nos llaman por nuestro nombre e incluso a veces nos hacen advertencias de peligros o que se nos ponen a avecinar. Y esto creo que es importante. Pero que esas cosas son ya muy gordas, ¿no? Pues claro, es que son inteligentes... Claro, tienen su propio sentido del humor, eso también nos consta a vosotros. Sí. Estamos refiriéndonos a unas voces que se graban en magnetofones que no responden a ninguna causa convencional, normal, no son ni ondas de radio, ni programas de televisión, no, son voces de algún sitio que son inteligentes, que intervienen en las cuestiones humanas, os contestan y dicen cosas. Es cierto, y a mí lo que me gustaría también es poner un poquito los pies en el suelo, a pesar de que Andrés ya lo vaya a poner incidiendo, y estoy de acuerdo. Los pies en el suelo es sencillamente para exponer que los investigadores que llevamos por lo menos muchos años dedicados a realizar pues este estudio de las psicofonías y del campo de la transcomunicación, pues no nos dejamos llevar por cualquier cosa que se oiga ni nada. Tenemos que tener un rigor, tenemos que tener la cabeza sobre los hombros y no abrir mucho el cerebro, como me dijo un buen amigo, si no se nos caerá algún día, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no nos tomen porque, pues una persona que haya dicho una cosa, haya dicho otra, ¿no? Pues que tenga una opinión muy diversa. El investigador debe ser frío y debe tener, ya digo, la cabeza sobre los hombros y no dejarse llevar por lo que crea o lo que haya pensado que podría decirle una voz, ¿no? Sí, pero me imagino, perdona Pedro, que no es tan fácil ser frío. Tú me contabas antes de iniciar el programa una experiencia tuya en la que en un momento determinado dices, bueno, yo quiero alguna prueba. ¿Y qué pasó? Yo, cuento un poquito el caso para exponerlo. Pues un día salía de una grabación de un programa de televisión y llegué a casa pues un poco cabreado. Pues dices cosas que a lo mejor no hubieras dicho. Y me senté delante de mi estudio, me puse los aparatos y dije, pues si hay alguien aquí, hola, soy Pedro, dadme una prueba de que existí realmente. Porque a pesar de tantos años, pues yo personalmente también dudo de la existencia. Y pues una voz profunda me contestó por aquellos aparatos que yo tenía en marcha y me dijo, hola Pedro, estoy muerto. Dime por qué causa crees que estoy muerto. Esto a mí me sobrecogió. Bueno. Me sobrecogió porque... Además... Si no es una psicofonía, estaba comentando Andrés, palabras o frases muy cortas, esta es una frase larga. Sí. Hay un aspecto ahí, perdón, te he interrumpido, sigue. No, es lo que a mí me impactó, ¿no? Sobre todo el decir qué pasa después. ¿Qué le dices a esto?
te das cuenta de que realmente esta energía, o lo que quiera que sea, que nos habla desde ese otro lado, pues piensa, tiene inteligencia, sabía cómo me llamaba. Sí, me había oído. ¿Y qué le dijiste? Pues la verdad que es muy curioso, porque apagué todos los equipos y me fui a pensar, me fui a dar una vuelta, y cuando regresé, encendí los equipos y como aquel que habla a la nada, dije, bueno, pues si me estás oyendo, le expliqué un poquito y digo, bueno, pues sí, soy Pedro de nuevo y no sé dónde estás, ni cómo has muerto, ni por qué, pero bueno, pues ahí me quedo. Y me quedé sobrecogido. A mí se me ocurre una cosa, y perdonar, es que sois tan educados, tan correctos, que no intervenís así, sino... No, yo quiero que ahora espérate, que va, voy a... porque no quiero que se me olvide algo muy importante. Estamos de acuerdo en que una psicofonía de esas características, como la de cuenta Pedro, no es normal. Una frase tan larga no es habitual. No es habitual, pero no es excepcional, pero no es habitual. Decías que el investigador tiene que tener la cabeza fría y tiene que ser muy racional. Sin embargo, tienes un magnífico resultado cuando no estás en una actitud fría, sino emocional. Llegas a casa y llegas cabreado, como dices tú. Llegas con sentimientos fuertes. Y eso provoca una respuesta. A lo mejor ellos están esperando menos asepsia en la investigación, Segurísimo. sean quienes sean, a lo mejor les interesa más sentimiento, más... Seguro. Eso es cierto. Yo he comprobado de que cuanta más tecnología y más prevención y buscar más la técnica aplicada, el número de psicofonías disminuye. En cambio, cuando actúas por deseo, por cariño, simplemente por saber algo más, la contestación es más abundante. Pero de todas formas no existe que cuando tenéis más deseo de que os contesten. Sí. Me dejas acabar un momento. Pero yo quiero decir que ningún investigador, al menos yo y los que yo conozco, nos atrevemos a decir exactamente qué es la psicofonía. Nos atrevemos a decir que el fenómeno existe. Lo que no podemos decir nadie, ni debemos imponer criterios, ni dogmatizar, es en cuanto a la procedencia de esas psicofonías. Bien, pero ya es importante. No os atrevéis a decir qué es, pero sí os atrevéis a decir qué no es. Claro. ¿Qué no es? Pues de momento, según las investigaciones que hasta ahora se están produciendo pues a nivel nacional o mundial, Sinesio lleva muchísimos más años y podría dar fe de ello, no son ondas de radio. No son conversaciones de personas que estén en ese momento ahí. Normalmente hablamos de psicofonías válidas. Eso, por ejemplo, sabemos que no son psicofonías. Pero realmente yo estoy de acuerdo con lo que decía Sinesio en cuanto a qué es una psicofonía. La definición no se puede dar porque hablas de un fenómeno que no se sabe la procedencia, cómo se produce, qué lo produce. Entonces no puedes definir algo que no sabes. De todas formas, yo sí quería decir antes, Sinesio decía que a nivel de técnica, cuantos más aparatos técnicas, menor es el número de psicofonías obtenidas. Yo le doy la razón, pero personalmente creo que es necesario. Porque es necesario, porque a mayor control, mayor seguridad de que lo que obtienes son resultados más válidos. Pero Fernando, demasiado tecnicismo. Vamos a ver, yo en casa tengo muchísimos aparatos, para todo, desde medidores, de todo lo imaginable. Y sinceramente, cuando más psicofonías obtengo es cuando me cargo mi pequeño magnetofón, me voy al campo y en un bosque de eucaliptus, entre el romper de las hojas, que forma una portadora fenomenal para las psicofonías, pues cojo mi magnetofón, lo pongo allí con el micrófono y obtengo psicofonías clarísimas. La técnica ayuda a la decodificación de las voces, eso, de acuerdo, al análisis, pero no al nivel de obtención. Depende, la filtración también hace mucho. Tú imagínate que en un día en un día, por ejemplo, que haya pues en unas condiciones climáticas determinadas, las voces pueden llegar desde una distancia de 15, 20, 30 kilómetros y tú no las oyes y sin embargo el magnetofón lo puede grabar. Eso se aclara fácilmente. Las psicofonías mejores que yo he obtenido han sido con un simple magnetofón de bolsillo. Claro. Cuando hace falta aparatología es el momento de producir el análisis, o sea, en el momento de hacer el sonograma. Para hacer un sonograma el aparato te cuesta 2 millones de pesos. Sinesio, te voy a interrumpir. Aunque estés aquí, vamos a introducir un reportaje muy breve que hicimos en tu laboratorio para que los espectadores tengan un poco de idea de cómo se investigan estos temas, que no es solo ir con el magnetofón portátil, aunque sea un buen sistema, ¿no? Vamos a ver. Estamos empleando uno de los programas prácticamente profesional de sonido
Esta primera voz que vamos a oír, que he repetido en diferentes ocasiones, es una voz que mientras estaba en marcha el ordenador y mientras yo hacía pruebas de unas conexiones, entra una voz que con mucha claridad llama mi atención diciéndome, oiga. 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 Este programa me permite transformar en un momento determinado la voz en una gráfica de colores en la cual los diferentes tonos o timbres adquieren diferentes tonalidades de color, y con lo cual nos permite realizar un estudio cromático de la voz y establecer diferencias con otras voces. Creo que esta psicofonía se oye perfectamente. Pasaremos a escuchar otra también célebre. No conservo muchas porque llega un momento en que no tiene interés la psicofonía en sí, lo que tiene interés es la metodología, lo que tiene interés es la manera de cómo entra y cómo se produce. En cierta ocasión, pues, estaba yo también, así, en este caso sí, desgraciadamente estaba haciendo psicofonía, y una voz me insulta, cosa que es frecuente a todos los experimentadores, que alguien se meta con nosotros. En este caso a mí me dijeron, no recuerdo exactamente, pero algo así como decrépito o algo así. Entonces yo digo, eso lo serás tú. Inmediatamente sale una voz de mujer, casi gritando, que se disculpa diciendo, yo no he sido. Seleccionaremos y escucharemos. No soy yo. Eso es. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? Bueno, yo la repito, pero realmente lo dice solo una vez, no soy yo. A ver si lo oís mejor. Esta ya es conducida en este caso, porque yo ya realizo una pregunta. Uno de los atractivos de las psicofonías probablemente sea ese, que aparte de esa investigación minuciosa, que luego hablaremos, a ver cuánto cuesta instalarse en un laboratorio, cuánto lleváis invertido en la investigación de las psicofonías, es que al mismo tiempo con elementos muy rudimentarios, muy asequibles, como es un magnetofón portátil, me estáis diciendo además que se obtienen buenas psicofonías así, sí. Pues uno puede cubrir las dos gamas. Estáis los investigadores que necesitáis todo ese tipo de aparatos y toda esa tecnología, y luego estamos los puramente aficionados. Tú no, nunca vas a grabar psicofonía. Pero ¿cómo? A mí se me ocurre, ahora ahí por lo visto también se dejan mensajes en los contestadores automáticos, ¿se ha ocurrido alguna vez? Bueno, eso siempre, yo no tiene ninguna prueba. Experiencia. Yo lo he oído. Yo he oído algunos mensajes y bueno, es increíble sobre todo para la persona que lo recibe. Tengo un muy buen amigo que recibió un mensaje de todas maneras, que identificaba. Habría que hacer un análisis con el sonograma. Claro. Sí, claro. Pero claro, un sonograma es un aparato que vale $1,000 y pico pesetas. Claro. Ya menos yo no me lo puedo comprar, ¿no? Bueno, pero te lo regalamos. Y con un sonograma, como haces análisis perfecto del acompañante, las ondas acompañantes, las envolventes, etcétera, etcétera, sabes perfectamente si aquella voz es humana o producida por una garganta o una laringe o no lo es. Bueno, ¿por qué no alguien de vosotros no me da un repaso nos da un repaso de cuáles han sido las hipótesis? Empieza, como vimos en el reportaje, Jürgenson, no sé si hubo alguien antes que él o al mismo tiempo, sí, pero bueno, desde un punto de vista popular fue Jürgenson un poco el primero en obtener este tipo de inclusiones psicofónicas. Bueno, uno lo primero que hace antes de llegar a una hipótesis de tipo trascendente es preguntarse esas cosas. Esto estaré grabando una emisora de radio, sí. Estaré grabando una conversación telefónica, estaré grabando a un guardabosques con su walkie-talkie que está hablando. Claro, pero tú, por ejemplo, si estás utilizando un escáner de frecuencia que lo que te hace es un barrido completo de la frecuencia, puedes saber si hay algún tipo de onda que está interfiriendo y eso es lo que estás captando. Eso lo usarás tú, pero yo que no sé ni lo que es un escáner de barrido. Yo con el magnetofón chiquitito digo a la gente, a los... Sí, pues simplemente es un aparato que lo que te hace... Nosotros y a nuestros espectadores como
¿cómo se pueden asegurar cuando van a hacer una psicofonía de que están grabando algo que no es... Hay procesos que no es sencillos, habitual? que es lo que siempre se ha hecho, pues el ir anotando, cerciorarte bien del entorno tuyo, ir anotando los posibles ruidos, todas esas cosas pues son una forma rudimentaria, pero una forma, al fin y al cabo, pues de ir empezando. Pero nosotros, yo vuelvo a insistir, pensamos que es muy importante todo lo que es la técnica a posteriori, pero también a priori. Sí, pero hay una cosa importante e interesante. Si tuviéramos que tener el aporte científico y técnico para poder avalar una grabación psicofónica, sería muy difícil Necesitaríamos e imposible. una cámara de vacío. Necesitaríamos una cámara de vacío, una jaula de Faraday envolviendo todo el sistema de grabación. Además necesitaríamos vallar una zona y tal, asegurarnos de que no hay pájaros. Es decir, todo conlleva a que el todo en sí, el contexto, el entorno del lugar en el cual se graba una psicofonía. Y yo he obtenido psicofonías fenomenales con grupos de gente hablando. ¿Por qué? Porque después, pautadamente, he cogido las voces de cada uno, las he comparado y me he dado cuenta de que había una voz que no era de ninguno de ellos. Y eso me ha ocurrido a mí, le habrá ocurrido a muchos investigadores. Yo creo que la manera... O sea, que sí, que el contexto, desde luego, es lo que le da el soporte. Para mí, el mejor sistema de micrófono, cerciorarse de que nadie hable en la cercanía y dejarlo grabar. Y luego la manera más sencilla, más económica de saber si una psicofonía es contenido de la grabación. Exacto. Muy bien. Mi nombre es rarísimo, yo me llamo Sinesio, si me sale una voz y me dice, Sinesio, te estoy viendo. No supongo que en ese momento no habrá ninguna radio que estará diciendo mi nombre. Y así una serie de pruebas que por el contenido te das cuenta que se están dirigiendo a ti. Y entonces aceptas que aquello pues es una psicofonía, ese fenómeno que estamos estudiando, eso por descontado. En cuanto a su naturaleza, que hablabas dicho tú del aislamiento de Faraday y el aislamiento acústico, en las cámaras anecoicas, que ahí no entra ni sonido, ni herciana, ni ninguna clase, se producen psicofonías. Claro. De baja intensidad, porque también sabes tú mejor que yo, que cuando hay un aporte de un ruido de fondo, la psicofonía sube. Totalmente. Y es porque la psicofonía necesita tres cosas. Necesita una inteligencia, una energía y un soporte físico donde se registre el fenómeno. Bueno, la inteligencia no sabemos lo que es, está ahí, sea lo que sea. Sea lo que sea. La energía es un ruido de fondo, un zumbido, una onda herciana, el ruido del viento, porque notas perfectamente como, por ejemplo, una onda de un ruido de viento en un momento determinado se modula, aparece la voz y vuelve a su normal. Es decir, perdona, para irnos haciendo una idea, sea quien sea el que habla, necesita un soporte físico. Necesita modelar. Sí, tener un ejemplo. Y luego un soporte físico donde se manifieste esa modulación, sea una cinta magnetofónica, sea una cinta de vídeo. Para decirlo de otra manera, yo soy inteligente, bueno, lo suponemos, se supone, ¿no? Soy inteligente y me gusta la alfarería. Necesito mi inteligencia para imaginarme un jarro, una fuerza física en mi brazo para moldear el jarro y un soporte físico donde se pueda manifestar mi inteligencia, el barro. Pues esto en todos los fenómenos de transcomunicación ocurre lo mismo, una inteligencia X, una energía y un soporte físico. Pero yo insisto en que, aparte que me parece magnífica la humildad de los investigadores, es decir, que esto es una inteligencia, no sabemos cuál. Pero es que a mí es que me parece lo más elemental de todo. Es decir, pero bueno, vale, tenemos todas las pruebas, tenemos todas las demostraciones, pero ¿quién habla? No. Sí. Pues realmente ¿quién habla? Claro, es que o es un muerto o no es nadie. Yo puedo tener mi criterio, pero claro, y ellos el suyo. Bueno, tu criterio. Pero, pero yo no soy capaz de imponer mi criterio a nadie. No, pero yo te pregunto con mi criterio, toda mi criterio, pues mi criterio es que contactamos con un plano de vida donde existe, repito, vida inteligente sin necesidad de soporte físico. Sería un fantasma en el lenguaje común. Un espíritu. Un espíritu. Una energía habitable. Yo creo que el principal problema en estos temas es intentar amoldarlo todo al concepto físico nuestro. Claro. No se puede. Hombre, si van a contestar en un magnetofón, tendré que juzgarlo desde mi magnetofonía. Sí, pero por ejemplo, tú cuando hablas de conceptos, cuando se hablan de conceptos de física, hay conceptos que no se pueden imaginar.
Entonces, en este campo ocurre lo mismo. De Cuando niveles hablamos de energía, quieres decir. No, hablo de dimensiones. física. Por ejemplo, una onda de radio no se ve y sin embargo está ahí. Claro, Entonces hablamos de se mide. conceptos muy sutiles, claro, y nosotros esto lo medimos a base de investigación y a base de Te análisis. pregunto, no que si existe. No, pero te que me pongo refiero duda, que aquí lo difícil es definir, cuando Sinesio habla de energía, es precisamente qué es esa energía. La llamamos Exacto. energía porque no Pero tenemos es que otro energía concepto. inteligente, pero cuando ¿por qué energía esa- solo me lo No, creo, un inteligente momento. solo me lo creo. Energía- ¿por qué esa inteligente, renuencia a es cuando utilizar- ya me, Yo no he me pone dicho nervioso. inteligente, he dicho una Una inteligencia que maneja una energía, Claro. ajena Claro. a sí, Claro, maneja una energía ajena a la propia y inteligencia, luego un soporte físico. que puede ser ajena, quiero decir, ajena. Claro. Pero has La dicho prueba que es que esa- Stokowski... has dicho que esa inteligencia no está en un plano físico. No, bueno, es que... En un plano dimensional En conocido. un plano dimensional conocido. Conocido. Claro, de O sea, los planos de nuestras nuestros. 3 o 4 ¿Por dimensiones. qué os cuesta, no digo que sean espíritus, pero por qué os mostráis tan renuentes a utilizar esos términos que todos Porque entendemos? siendo de ¿No tal queréis manera mezclar prudentes? una cosa con otra? Porque ¿O mira, qué? muy Os dan sencillo, por porque todos siendo sitios. prudentes se nos cargan y se mete con nosotros. Imagínate que no fuéramos prudentes. Pero, Nos lleváis a lo que era. Bueno, y Nos estas lleváis a lo que era. energías, No, nosotros hasta no. que no se inventó el magnetofón, ¿qué hacían? Parece ser que Edison ya había obtenido alguna grabación con su famoso gramófono. Bueno, y hasta que no existía el gramófono, Pues ahí estaban, esperando que fuéramos Pues nosotros quizás- capaces Pero las de inventar. mesas, las de las perdón, hermanas. Quizás sí. se comunicaban por De otra manera, las de otras tribus maneras. de Y indios, pues- se comunicaban mediante huesos, tirándolos, y entonces... Posiblemente, a medida que vayan aumentando las ciencias, la tecnología aumentará la aumentará capacidad de también la contacto. capacidad. Exacto. Pero es curioso, ¿no? Porque además- eso que estoy diciendo. En un momento determinado comienza el espiritismo a mediados del siglo pasado con las hermanas Foss en Hydersville, toda esa historia. El espiritismo, que es un juego de sociedad barato y la mar de interesante y la mar de atractivo y sugestivo, pues entra En el en, show business. en Norteamérica y en Europa pues como un huracán, como decíamos en el reportaje. Yo he estado unos 12 o 13 años metido muy a fondo en las diversas formas de espiritismo y todas esas cosas. Pero está sucediendo lo que está sucediendo con la comunicación. ¿Os dais cuenta de que salvo las cartas del banco o publicidad directa, ya no recibimos apenas cartas de amigos, cartas escritas? Se utiliza el teléfono o ahora ya se utiliza internet. Da la impresión de que los no espíritus, de que esas entidades, de que esas inteligencias también al aparecer las psicofonías y la psicoimagen están dejando en un segundo plano la comunicación a través de los medios, no de las medios, ¿no? Parece que también se han incorporado a la técnica. Sí, pero Fernando, yo no quiero desmitificar nada porque conozco muchísimos mediums fenomenales y a personas que lo realizan de una forma estupenda y muy rigurosa. Pero ¿Y cuando hay un medium se graban mejores psicofonías? ¿Es más fácil? no, en absoluto. es que ya no O graban. sea, se Es que, graba lo claro. que el medium dice. Yo he obtenido psicofonías en muchos sitios y en sesiones mediúmnicas, pues he estado Se con mis cuelan. magnetófonos y he obtenido. cuelan. Pero bueno, no es que más. Para Digo, mí lo no que... me refiero si al generarse un ambiente propicio. de esas características es más fácil que se graben psicofonías o no. Desde luego, pero yo pregunto, hoy en día existen mediums, que sí, que los he visto y que tal, que realmente pues hagan este tipo de aportes, este tipo de materializaciones. Quizás esto es ya muy difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Y claro, teniendo ese tipo de materia prima, y no me gusta llamarlo así, pues sí, evidentemente pues se podrán detectar pues raps, fenómenos poltergeist, y entre ellos pues la psicofonía, ¿no? Pero no Porque será al al fin y al revés a lo que cabo- ha dicho Fernando. Es decir, tú dices, Fernando, que parece que esas energías se están encontrando más a gusto con la nueva tecnología, igual que nosotros. ¿No será que Claro, ¿ves? nosotros, al utilizar más tecnología, Estamos es decir, las encontrando energías no estarán dentro de nosotros mismos? No, mira, yo, Pregunto. como antes ha dicho Sinesio, cuando se inventó el teléfono, Que son una de las teorías que se manejó y que bueno, Sí, se ha bueno. descartado y se ha rebatido Cuando mucho, se inventó el pero ha sido teléfono, muy polémica, ¿no? había gente que oía golpes pequeños y había quien pensaba que eran los muertos que querían comunicar. Entonces hubo gente que se dedicó a hacer aparatos y demás. Con el paso de los años, eso se descubrió que eran lo que ha dado pie a toda una ciencia que es la radioastronomía. Eran los pulsares que hay en el espacio y era precisamente lo que se estaba captando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente cuanto más sepamos podamos ir descartando más cosas.
podremos seguir diciendo que no son psicofonías, hasta que, si tenemos suerte algún día, pues se pueda llegar a decir, aunque solo sea por descartes, que es una psicofonía. Perdón un momentito, porque ir descartando teorías. Perdonad, porque estamos dando por sabidas cosas que probablemente para muchos de nuestros espectadores no familiarizados con este tema son desconocidas. Cuando se empezaron a grabar psicofonías y el tema empezó a adquirir la relevancia que ha tenido después, pues se formularon diferentes hipótesis. Y descartando ya pues que fueran ondas espurias o que fueran grabaciones de otro tipo, pues una de las ideas que estuvo en boga y que yo creo todavía algunos parapsicólogos incluso la mantienen, es la de la psicocinesis, que es que el investigador, sin ser consciente de ello, esté provocando en la materia, en este caso en el micrófono directamente sobre la emulsión de la cinta magnetofónica, sea él inconscientemente que con un fenómeno de telequinesis esté produciendo la psicofonía. Hubo, entre otras hipótesis, algunas que eran una auténtica tontería, como aquella de la ventriloquía inconsciente, que es una de las cosas, es que eso que se grababa allí, lo estaba grabando, eran voces que estaba emitiendo por ventriloquía el que investigaba sin darse cuenta. Doña de Rogelia, ¿no? sin darse cuenta de eso. Sí. Bueno, pero sí me gustaría, al hilo de esto que acabo de decir, pues por ejemplo, de comentar a Sinesio que una de las formas de investigar que tenéis es sin estar en el laboratorio. Sí, hace muchos años que estoy empleando. Incluso uno de los sistemas muy curiosos es que se hizo hacer que diferentes amigos míos de Europa en general me remitían cintas con preguntas grabadas. Yo ignoraba totalmente el contenido. En cuanto me llegaba la cinta, quitaba la carátula y esa cinta iba a parar a un cajón. Y llegué a tener 30 y tantas cintas que no sabían ni de quién eran ni cuál era su contenido. Entonces conecté 2 platinas de grabación, que me las conectó Pedro, porque yo electrónicamente soy bastante con la vida, y en una ponía la cinta con las preguntas y en play, y en la otra ponía la cinta virgen en récord, en grabación. Entonces, ambos aparatos iban conectados a un temporizador ciego. Bueno, llegaba que yo me iba un fin de semana, o 3, o 4, o 5 días fuera, ponía el temporizador en marcha. Y a una hora que yo desconocía, los 2 aparatos se ponen en marcha. Uno emitiendo preguntas en francés, en inglés, o en alemán, o en castellano, mayoritariamente, y el otro grabando. Llegó un momento en que hubieron bastantes contestaciones, que alguien preguntaba algo en una cinta y me quedaba la contestación en la otra cinta. La pregunta emitida y la contestación. Y comentarios tan cojosos como decir, si no estás, ¿para qué contestar? Parece claro que sean quienes sean, tienen sentido del humor también. Mira, ¿no? hay un tipo de voces que llaman voces interrelacionadas, que a veces hablan entre ellas. Unas psicofonías que más me impresionó, porque ya no las guardo, porque son tantísimas las que tengo, me interesa más la tecnología. Me sale una voz que me dice, mañana te morirás. Y entonces sale otra voz de fondo gritando que dice, no le hagas caso, es un mentiroso. Sí. O sea que existe. O sea, encima broma. Es decir, es una broma. Pero oye, ¿tú puedes oír eso? Aunque oigas el no le hagas caso. ¿Tú esa noche dormiste bien? Sí, tranquilamente. No sé si hemos traído o has pasado o te has traído una en la cual me sale una voz que me dice, no me acuerdo exactamente, decrépito. Sí. Y entonces yo le contesto, eso no eres tú. Y sale una voz de mujer chillando, yo no he sido, disculpándose. Son siniestros. ¿Tú la has oído esta sinfonía, la que grabasteis, ¿verdad? Sí. La que grabasteis sonando en Córdoba, en la Facultad de Derecho de Córdoba, hace poco tiempo, hace unos pocos meses. Sí. Es una psicofonía curiosa porque adquiere sentido al escucharla al revés. Sí. Y bueno, ¿qué decía esa amable voz? Sí, pues cuando estás grabando, tú grabas, como decía Sinesio, pues necesitas ir, para después aplicar la tecnología, necesitas ir guardando todos los datos y en un momento determinado se oye algo incoherente, sin sentido. Y al aplicarle un proceso de inversión, sí que sale una voz que en tono amenazante decía, estamos varias personas allí, decía, os voy a matar. Pero así, de una forma coloquial o con una voz siniestra. No, un tono imponente, un tono amenazador.
Qué bien, ¿y qué hicisteis? Pues nada, esperar a ver si... Nada, a ver si nos mata. Claro. Yo creo que debéis incorporar a Andrés a estos grupos de investigación. Me parece que después de esta en la sesión, vida- aquí en Amigos tendrá más miedo que de lo común. Yo en la vida se me ocurrirá hacer cosas de esas. Vamos, yo no he hecho ni una ouija porque Te es que invito cuando vengas a- que me vas a invitar. Cuando vengas al laboratorio. Ni dormido me llevas, ¿no? Seguramente porque no me volvería a dormir nunca más. Pero insisto O te dormirías en para vuestra siempre. en mi primera pregunta. Si tenéis toda esa capacidad y sobre todo el valor de hacerlo, ¿no? Yo reconozco directamente que no tengo el valor. Hombre, ¿por qué no se utiliza para algo? Es decir, si son capaces de preguntar cosas, de adivinar, de contestar, de responder, vamos a utilizar algo en positivo. Mira, ¿Por qué no se un les momento, pregunta? una clase. Yo qué sé, la clásica bobada. ¿Cómo se cura el SIDA? Mira, un momento. Por Cuando, ejemplo, ¿no? cuando Einstein Pero no te descubrió puedes la teoría de la relatividad, Claro. perdona, No te puedes fiar. su, No te puedes fiar de lo que bueno, dices. cuando Einstein anunció la teoría de la relatividad, los matemáticos de su época dijeron, bueno, sí, esto es un pasatiempo matemático, no tiene aplicación. Después de unos años, mira, se tiene aplicación. Posiblemente con la cosa de las transcomunicaciones no le vemos una aplicación inmediata, pero quizá con el tiempo Pero la que te tenga. llamen decrépito y tú le digas, pues anda que tú, y el otro, pues tú, no sé qué. Muy bien, de vaya, acuerdo. Lo es decir, eso es una cosa que es divertida. Pero Claro, yo tú ahí- tienes algo que no nos hayas contado y que, yo qué sé, como el tercer secreto de Fátima, el cuarto, ya no sé por cuál vamos. Guárdalo, ¿Tienes guarda esa algo? pregunta y yo te ¿Y lo qué- recordaré Ay, lo que después. iba a decir. Luego quiero que en la segunda parte, bueno, pues empecemos a hablar un poco, Ignacio, ¿Me ibas a llamar qué? No lo digo porque está grabado, ¿no? sin pudor de nuestra experiencia y de nuestra opinión sobre el tema. Creo que es fascinante. Y habrá que hablar de cuál es el mejor sitio, de qué tienen que ver las psicofonías con los sentimientos y donde ha habido un suicidio es más fácil obtenerlas o es más fácil obtenerlas en un edificio absolutamente nuevo. El camino iniciado por Jürgenson y Raudive fue seguido inmediatamente por decenas de investigadores y más tarde por aficionados de todo el mundo. A estas alturas, el número de psicofonías grabadas puede contarse por millones. Aunque el origen de estas voces misteriosas sigue siendo objeto de encendidos debates, para muchos, quizás la mayoría, se trata de sonidos procedentes del mundo de los muertos. Sin embargo, en contra de lo que pudiera pensarse, los cementerios no son el sitio más adecuado y los resultados en ellos obtenidos son escasos. Más bien da la impresión de que estas grabaciones guardan relación con los sentimientos que experimentaron en vida los que ahora están muertos. Por eso es más fácil obtener psicofonías en casas abandonadas, ruinas y otros lugares que en tiempos fueron escenario de sufrimientos, de tragedias, de muertes violentas. Vayamos a algunos de esos emplazamientos en los que grabar este tipo de voces es, si no habitual, por lo menos frecuente. Durante el reportaje incluiremos algunas de las psicofonías allí conseguidas. Para una mejor audición en cada ocasión se oirán repetidas 2 o 3 veces. La primera cita fue un día de invierno en el condado de Treviño, en lo que queda de un pueblo abandonado. Hoy pastan plácidamente vacas y caballos entre las escasas ruinas, pero hubo un tiempo no muy lejano en que Ochate fue un pueblo maldito. Hay lugares con leyenda, lugares de apariciones, de milagros, de tragedias, que la voz popular después ha ido engrandeciendo. Pero en pocos sitios convergen tantos sucesos extraños y tan dramáticos como aquí en Ochate. Una aldea del condado de Treviño incrustada en tierras alavesas, de la que solo queda en pie una torre del siglo XIII. El resto, sus casas, sus gentes, su ganado, desaparecieron, dejando tras de sí una leyenda de lugar maldito, en el que nada bueno aguarda al viajero solitario. Como tantas otras, la aldea de Ochate, de la que se tienen noticias desde el siglo XII, sufrió épocas de cierta prosperidad y otras en las que sin que se sepa por qué fue abandonada. Sin embargo, en el siglo pasado conoció unos años de esplendor. Llegó a ser una de las aldeas más habitadas de esta zona. Hasta que en 1860 una epidemia de viruela acabó con casi toda la población. Apenas quedaron una decena de personas. Unas pocas más se habían agregado cuando 4 años después se produjo otra epidemia.
esta vez de tifus. Y casi todos murieron. A pesar de eso, la gente volvió a Ochate, volvieron a instalarse y posiblemente se sentían seguros ya en este lugar, pensando que la maldición había terminado, hasta que en 1870, ya definitivamente, otra nueva epidemia, en esta ocasión de cólera, acabó con casi todos ellos. Los pocos que quedaron se marcharon horrorizados para no volver jamás. Lo curioso, por no utilizar otro adjetivo, es que a pesar de su proximidad, a pesar del constante tráfico de personas y de ganado, las aldeas vecinas, Imíruri, San Vicentejo, Aguillo, no sufrieron esas plagas. Parece que el destino eligió a Ochate para desatar sobre él toda su virulencia, toda su cólera. Los cadáveres enterrados en mitad del pueblo, porque el pequeño cementerio ya no tenía sitio para más muertos, son el testimonio que justifica esa fama de aldea maldita que tiene Ochate. Pero después de ser abandonada, después de que las casas se hayan ido desintegrando y de los huesos de sus habitantes no quede prácticamente nada, han seguido sucediendo cosas extrañas en torno a esta solitaria torre. La mayoría de los testigos son vecinos de las inmediaciones, vecinos que no quieren hablar para nada de esos sucesos, para no contribuir con su relato a la siniestra fama que tiene este lugar. Pero no faltan los visitantes ocasionales, los investigadores, los curiosos, que atraídos por la fama de Ochate han venido aquí y han sufrido todo tipo de experiencias, desde el avistamiento de eso que llamamos objetos volantes no identificados, hasta manos fantasmales empujando, agrediendo a los que aquí están, psicofonías e incluso personas que han desaparecido, que desaparecieron sin dejar rastro, como si este pueblo maldito se las hubiera tragado. Se empezaron a ir primero como una especie de lamentos de niños, como lloros. Aquello desapareció y entonces empezaron a ir unos latidos de corazón, pero a un nivel muy fuerte. Siempre digo que es como si estuvieras con cascos y lo oyeras en estéreo, pero a un volumen muy alto. Otro día, en otra de tantas visitas al pueblo de Ochate, yo tengo una manía, que es que me da por marcharme solo, y tú, Enrique, lo sabes. Me fui hacia lo que es la torre, y allí, al lado de la torre, pues un poco como invocando, llamando, y digo, bueno, yo quiero ver algo. Empecé a notar unas sensaciones muy extrañas. Oí como que empezaban a andar alrededor mío, al contrario de que son las olas del agua cuando tiras una piedra, ¿no? Que normalmente se abren y esto al contrario se cierran. Me fueron cerrando, 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 hasta que ya llegó un momento determinado que noté un roce en la espalda, como que daban así con la mano, no una mano. De verdad es que me asusté. Entonces llamé a mis compañeros, subieron y en el momento que llegaron justamente a mí, lo único que oyeron era una especie de pasos que se marchaban y era el crujir de la hierba, de los pasos. Bueno, aquí en Ochate una de las experimentaciones parapsicológicas que más se han realizado, tanto a nivel de gente investigadora como de curiosos del tema, pues ha sido el tema de las psicofonías. Y yo personalmente pues, he experimentado bastante en este campo sin obtener resultados, pero de las psicofonías que se han podido recopilar en Ochate hay dos bastante claras y con mensajes muy precisos que se realizaron aquí en la torre de Ochate, en su interior. Hay un dato curioso, que ambas psicofonías se realizaron a distintas alturas. La primera psicofonía se realizó a la altura del suelo y la segunda sobre una viga por encima del suelo. Y bueno, en la primera psicofonía fue realizada por un aficionado al tema, que bueno, vino una noche, como una de tantas noches que vienen aquí gente, y dejó el casete grabando, y bueno, el posterior rebobinado dio a conocer que se había grabado la voz de una niña, un tono muy infantil, que dice el nombre de Cándora o Pándora. Luego, la segunda psicofonía que antes comentaba fue realizada por un grupo de una asociación de investigación parapsicológica de aquí de Vitoria. Esta se realizó en el año 87 y es una psicofonía que se entiende un poco peor, pero vamos, los últimos términos son claros. Se sobreentiende que dice que hace aún la puerta cerrada, y esta psicofonía, digamos, la voz que se oye es una voz de una mujer ya, pues digamos, madura, digamos, no es tan infantil como la anterior.
Y de alguna manera en esta psicofonía se juega con el vocablo puerta, y etimológicamente pues ochate significa puerta del ruido, puerta secreta, y de alguna manera pues ha habido gente que ha relacionado esta psicofonía, ¿no?, de que hace una puerta cerrada con la etimología de ochate, ¿no?, como muy característica de la zona. Si no son voces de los muertos, cuando menos parecen proceder de otro mundo distinto a este. Y ahora, desde el norte de la península, trasladémonos al sur, a la provincia de Jaén, a un pueblo serrano tan apacible como cualquiera de su entorno, que un día de 1971 entró en la historia por razones que nadie podría haber imaginado. Belmez de la Moraleda. El 23 de agosto de ese año, la modesta casa correspondiente al número 5 de la calle Rodríguez Acosta fue escenario de un hecho insólito. Sobre el suelo de la cocina apareció un enigmático rostro formado con los distintos tonos grises del cemento. Lo que en principio parecía obra de la casualidad se transformó en suceso apasionante, porque a esa cara le siguió otra y otra. Sugestivas, siniestras o melancólicas fueron cubriendo el suelo de la cocina. No había explicación posible, y como parte de aquel barrio está construido sobre un antiguo cementerio, resultó inevitable que la mayoría atribuyese aquella galería de retratos a causas sobrenaturales. En pocos meses, el tema de las caras de Belmez se convirtió en noticia internacional. En España, el diario Pueblo, uno de los de mayor tirada en aquellos años, dedicó página tras página al caso, y los especialistas, junto con miles de curiosos, empezaron a llegar a la hasta entonces tranquila población jienense. No es momento de entrar en detalles. Dentro de esta serie dedicaremos un programa íntegro a las caras de Belmez. Baste decir que las autoridades eclesiásticas y el propio Ministerio de la Gobernación tomaron cartas en el asunto y decidieron zanjarlo drásticamente. El mismo periódico que tanta atención había dedicado al tema fue el encargado de dar el carpetazo, publicando que todo se reducía a un fraude. Como en su día veremos, el único fraude fue el cometido por las autoridades engañando a la opinión pública para silenciar una cuestión que había adquirido excesiva relevancia social y que, en contra de las consignas oficiales de la dictadura, sugería la realidad de los fenómenos paranormales y la posible existencia de una vida de ultratumba que escapaba al monopolio de la Iglesia. Tras los casi 30 años transcurridos, el caso de las caras de Belmez tiene todos los visos de ser auténtico, lo que le convierte en la manifestación paranormal más importante de este siglo en Europa. Entre las muchas investigaciones realizadas no faltó el intento de grabar psicofonías. Y lo cierto es que se obtuvieron muchísimas, algunas de gran contenido dramático. Vamos a escuchar varias. Son, o podrían ser, las voces de aquellos cuyos toscos retratos aparecieron y siguen apareciendo en el suelo de la casa. Ángela tal vez sea el nombre de una de ellas. Se dice que en esa u otras casas vecinas hubo un prostíbulo hace muchos años y algún que otro hecho sangriento. Tal vez de entonces provenga otra psicofonía grabada allí con un siniestro mensaje: matar a él. Matar a él. Matar a él. Alguien desde muy lejos, quizás desde el otro mundo, llama a Miguel. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? Una de estas caras. Tal vez como respuesta a la pregunta sobre invisibles poderes detrás de aquellas caras, se grabó una psicofonía que escuetamente dice: almas hay. Y por último, una grabación en la que, tras preguntar María, a la dueña de la casa, por qué los supuestos espíritus habían elegido su domicilio para manifestarse,
aparece una inclusión psicofónica que, mostrando su simpatía con María, dice: es un abuso. Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Nuestra última cita para este reportaje es en la ciudad de Albacete. Hoy es la sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha, pero en otro tiempo, en este mismo lugar estaba la Casa de la Marquesa. Su propietaria, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, fue sin duda una mujer extraordinaria en muchos aspectos. Espía, amante de importantes personajes políticos, de costumbres excesivamente liberales para su época y, por si fuera poco, aficionada a prácticas que lindaban con la magia negra. Su nombre se hizo tristemente popular en 1954, cuando su propio hijo presentó denuncia contra ella en un juzgado de Madrid, acusándola de haber mutilado el cadáver de su hija Margot durante el velatorio. El registro de su casa en Madrid permitió el hallazgo de una mano amputada metida en un frasco con alcohol y otras partes de un cuerpo humano, entre ellas los ojos y un trozo de lengua. El juez ordenó la exhumación del cadáver y pudo comprobarse que, en efecto, los macabros despojos habían sido cortados del cuerpo de la hija. La investigación posterior dejó claro que, como en otras propiedades de la marquesa, en su casa de Albacete se habían practicado sacrificios de animales y reuniones de carácter ritual con todo tipo de actividades sexuales. La casa ya no está, y en su lugar se levanta un moderno edificio, pero ya sea por su siniestro pasado o por otras razones, los rumores sobre fenómenos inexplicables en el inmueble llevaron a 3 investigadores de Albacete, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, a pedir el correspondiente permiso para comprobar, con su abundante material técnico, la existencia o no de hechos paranormales. De esa forma, la noche del 10 al 11 de marzo de 1998, instalaron sus aparatos e iniciaron los registros de cuanto sucedía. Aparentemente fue una noche infructuosa, ni desplazamiento de objetos, ni formaciones ectoplásmicas, ni siquiera los sonidos secos típicos de un poltergeist. Nada, hasta que escucharon las cintas que grabaron en distintos lugares de la casa. Varias psicofonías recogían la voz susurrante de una niña que con toda claridad pronunciaba frases tan lacónicas y estremecedoras como «Mama, frío, miedo». Oigámosla 3 veces. Venida quién sabe de dónde, aquella voz infantil, tan enternecedora como escalofriante, se acercó a uno de los micrófonos para decir simplemente que era ella. Y por último, la más desconcertante de las psicofonías grabadas aquella noche. La misma voz diciendo «Yo soy Dioni» o quizás «Yo soy Dios». Oigámosla atentamente. Son las 2:05. La grabadora está grabando. ¿Oyes, no? Una voz tan sugestiva y clara que dejó perplejos a los propios investigadores. Sin embargo, el trabajo que realizaron después, sometiendo las grabaciones a todo tipo de análisis, despejó cualquier duda.
Obviamente el problema que nosotros tenemos cada vez que hay que salir a investigar es el desplazamiento de todo el equipo. Nosotros lo que intentamos siempre es llevar un equipo básico que nos permita, si es necesario, el análisis de lo que se está obteniendo, y sobre todo lo que más nos interesa es poder llevarnos a nuestro pequeño laboratorio la máxima cantidad posible, llevarnos la máxima cantidad posible de material, tanto a nivel acústico como a nivel visual. La labor técnica, la labor de análisis realmente ardua y dura es la que se efectúa en nuestro laboratorio, ya que los ordenadores que nosotros estamos utilizando para poder analizarlo pues son bastante más sensibles que los que tenemos aquí, y siempre por miedo al desplazamiento pues los dejamos allí. Obviamente el tiempo que tenemos aquí es muy limitado y nos interesa más recoger buenos registros que el ponernos aquí a analizar. Tras el análisis de las últimas presuntas psicofonías que se obtuvieron aquí, tanto las que se obtuvieron el 11 de marzo como las que obtuvimos a posteriori, la conclusión a la que se ha llegado es que no pertenecen a ninguna de las personas que estuvimos aquí y se pueden clasificar como psicofonías o parafonías. Son inclusiones psicofónicas que se salen de lo normalmente conocido ahora mismo bajo esa terminología, ya que no están incluidas directamente sobre el sonido ambiente, sino que parece demostrable que hubo algún tipo de manipulación física del instrumento, en ese caso la grabadora que se estaba utilizando, para efectuar ese tipo de inclusión acústica. Toda la psicofonía siempre es voz de mujer y siempre es un tipo de lamentos. No sabemos si es de la marquesa o de la hija, no sabemos de quién será, pero siempre aparecen el mismo tono de voz. Siempre coincide, siempre suele salir en el hueco de la escalera y en la sala de juntas. Son los sitios donde siempre se han obtenido las mejores psicofonías. Antes de que entremos a debatir, y espero que en esta segunda parte os mostréis más violentos, nos tiramos los vasos de agua. Hay una cosa que ha quedado ahí en esa segunda parte del reportaje, Fernando. Cuando estabais en la casa de la marquesa, la de la mano cortada, esas psicofonías que para mí son espeluznantes, esa niña tierna y siniestra, de película de miedo, de Mario Bava, decías o comentabais, no recuerdo quién era, si José Luis Tajada o José Martínez o quién era, que eran especiales porque había una manipulación ahí. Yo me he quedado con... ¿Qué pasa? ¿Que alguien se coló de los que había, se metió alguien por allí y hizo un truco? ¿A qué os referís? Para nada, cuando hablamos de una manipulación nos referimos a manipulación física del entorno. Eso, sea lo que sea, es capaz de interferir en nuestro entorno físico. Eso es cuando nosotros hablamos, en nuestro campo, cuando hablamos de manipulación, nos referimos a eso. Otra cosa es un fraude que es completamente muy distinto. Bueno, venga, a ver, ¿qué cosas se os ocurren? Yo tengo aquí apuntadas 10.000 cosas. Sí, yo quería, si me permitís... Primero, las marquesas dan mucho juego. Sí, demasiado. Sobre todo para que... La niña, en lugar de decir lo que dice, debía decir cosas horribles de su madre. Pobre Serafín. Pero es que nosotros no estamos diciendo que lo que se grabe allí, ni nosotros ni nadie, lo decía antes Sinesio, tenga que ser una niña o la hija de la marquesa o la marquesa. Insisto en lo que estaba insistiendo. Vosotros no decís, lo dice Sinesio y todo lo demás. Sinesio, por cierto, no me ha contestado a si él sabe algo que no haya dicho a nadie, ni siquiera a su familia, que seguramente lo del milagro de Fátima ese, lo de los secretos de Fátima que te decía antes. Aparte de sí no y estas cosas así decrépito, que a mí me llegaría al alma. ¿Tú quieres que te conteste algo así un poco? No, yo quiero que me digas si es verdad. Yo sé cosas, o me han dicho cosas que no puedo contar. Hombre, sí, es verdad. Yo de ti me fío absolutamente, que quede claro. Muchas gracias. Yo sí, tengo psicofonías que puedo o no puedo contarlas, quizás sí pudiera contarlas. Por ejemplo, te contaré una muy impresionante. Cuando hubo la primera guerra del Golfo, 2 semanas antes ya hubieron psicofonías advirtiendo la guerra del Golfo. No esta última, esta escaramuza de ahora, no, la auténtica guerra anterior. Ya hubieron escaramuza. Y también, y no lo digo para que no duermas, pero también han habido y he tenido psicofonías de anuncio de defunción. Una, y no, ya tengo bastante. Y ocurrió. ¿Y alguna persona cercana o no? Mira, no muy cercana. ¿Cómo fue, si recuerdas textualmente? Sí, te lo explico. Mira, bueno, yo ya sabes que soy químico, trabajaba entonces en un laboratorio, necesitaba un producto químico
Era vísperas de Navidad y pensé, después de Navidad ya iré a buscar este producto. Y vísperas de Navidad, haciendo una psicofonía, me sale una voz que me dice, me llama por mi nombre, me dice, Darnell, soy Comte. Comte es un apellido catalán. Soy Comte. Y en catalán me dice, estoy muerto. Bueno, pensé, ¿continúo o no continúo? Sí, no, sí, continúa, yo me quedo. Y estoy muerto. Bueno, muy bien, de acuerdo. Yo, mi diario de a bordo, la apunta aquella, como muchas otras cosas que me han dicho que no han sido verdad. Paso por vacaciones de Navidad, busco el anuario de productos químicos, encuentro una dirección donde está este producto, voy a buscar una muestra y recuerdo que el químico de allí se llama Comte. Y a su socio le digo, por cierto, ¿y Comte de dónde? Ah, esta contestación la tuve yo, por ejemplo, el 12 de noviembre, no me acuerdo, el 12 de diciembre. Bueno, cuando vuelvo, voy a buscar la muestra, hablo con el químico y le pregunto, ¿y Comte no trabajaba aquí? Y dice, sí, ¿qué puedo verlo? Y dice, desgraciadamente no. El 8 de diciembre, escalando una montaña, se le rompió la cuerda y se mató. Y yo tuve la contestación 4 o 5 días después de su fallecimiento. Ahora, me vas a preguntar, ¿y era Comte el que te contesta? No lo sé. Ya. No, pero hay mucha casualidad. Da igual que sea Comte un amigo suyo de más allá. Ahora, ¿te has quedado satisfecho? No, me he quedado intranquilísimo, insatisfechísimo. Yo tengo una anécdota que quizás a lo mejor, bueno, a mí me ponen mucho los pelos de punta cuando se trata de voces. Si te ponen los pelos de punta a ti, menos mal que ya no. A mí en cambio no me ponen los pelos. A mí tampoco. Ya. Cuando se trata de voces de niños es algo para mí superior, porque quizás la inocencia y tal. Un día, después de un programa de radio, recibí una llamada donde me invitaban a realizar una psicofonía en una casa donde había una señora que había perdido a su hija. Su hija era una niña, falleció con 16 años, inválida, no podía andar. Y bueno, pues yo, un poco reacio, porque no me gusta hacer este tipo de cosas, pues asistí a aquel lugar por la excesiva, lo que quería la mujer, lo necesitaba, formaba parte un poco de su... Y accedí. 2 investigadores más me acompañaron y obtuve una psicofonía. A pesar de haberle advertido a la señora de que esto no era ningún sistema para hablar y no iba a funcionar, pues contrariamente a lo que yo pensaba, se obtuvo una psicofonía alucinante, donde se oía una voz de niña decir, andaré. La mujer, la madre, reconoció esta voz como la voz de su hija. A mí me impresionó muchísimo. La madre, sobre todo, empezó a decir, sí, ahora ya sé que estás viva, ya sé que estás viva. ¿Y qué iba a decir yo en ese momento? ¿Pero la madre le tranquilizó eso? Sí, desde luego, la mujer estaba desolada. Que los 2 ejemplos que habéis puesto como espeluznantes, y en general una cosa que yo creo que durante la publicidad lo decía, pero no sé si lo reconoceréis o no. Es decir, energías inteligentes, no sé qué, no sabemos nada. Claro. Estáis hablando de almas, lo que nosotros, los de la calle, entendemos como almas en pena. De muertos que están vagando por ahí y que no encuentran su sitio. Y el señor profesor Jiménez del Oso dice textualmente, ¿por qué me llamas profesor? Porque sí, dice textualmente, y lo tengo subrayado, el mejor sitio es donde ha habido crímenes horribles, suicidios en masa, no sé qué. O sea, ese es el mejor sitio. Pero son hipótesis. Nuestras 2 anécdotas son hipótesis que son de 2 muertos. No, 2 muertos con nombres y apellidos. No, pero mira, Andrés, el mejor sitio es la hipótesis de lo que sí está claro es que depende que el estado mental... Cementerios no... No, al revés. En los cementerios decías que no era... Pero sitios... Bueno, el pueblo de este Oñate. Perdón, ¿me permites un momento? Cementerios, yo siempre he dicho que no debería porque ahí están en paz, ahí no están vagando. El que va a hacer psicofonías o cementerios que tiene cierto espíritu de Thor Frankenstein. Pero sin embargo te voy a explicar una anécdota, una psicofonía que tú has oído y que es muy fuerte. Un grupo de alumnos míos, años cuando yo al principio hacía psicofonías, como consecuencia de esta psicofonía no he vuelto a hacer ninguna prueba en un cementerio, tanto me insistieron que fuimos a hacer una psicofonía en un cementerio. Se hace una psicofonía y allí mismo rebobinamos, escuchamos, sale una voz de niña quejumbrosa que dice, ¿y yo qué hago aquí? Sí, la recuerdo. ¿De verdad no? ¿Te lo has oído? Bueno, a partir de aquel momento dije, basta, no se hace ninguna prueba más. Es que en los cementerios no hay que ir ni el día de difunto. Fíjate lo que se está planteando ahí. Es una comunicación con un nivel de existencia X, aparentemente con espíritus, aparentemente, y utilicemos ese término, pero que no refleja una uniformidad de estado. Es decir, en las psicofonías
hay toda una gama de sentimientos y actitudes. Sí, señor. Unas aconsejan, unas responden, pero luego hay muchas de ellas que están mostrando desconcierto, perplejidad, ese ¿qué hago yo aquí? Ese tengo miedo, ese tipo de frases que son las que a uno le espeluznan. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Que si te mueres en determinadas circunstancias te quedas por ahí vagando sin saber dónde estás? Que tendría muchas o hay un conexiones tiempo con después muchas de la muerte. experiencias. ¿Qué pensáis de eso? Mira, pues que No, ahora no te toca, espera. depende. Iba a contestar. Ya te llamas siniestro dentro de un momento. Depende, por ejemplo, hay algunos factores que creo que son muy importantes y son factores a tener en cuenta. Y lo vuelvo a repetir, lo que sería el estado tridimensional nuestro. Aquí el tiempo para nosotros es un factor muy importante a tener en cuenta. Posiblemente lo que se esté oyendo dependa mucho del estado, en ese momento, del estado mental de la persona. ¿Por qué digo esto? De la persona que hace la psicofonía. Pero ojo, no porque lo provoque. Me explico. El estrés, por ejemplo, es un estado mental que repercute luego en el aspecto físico. Como el estrés te puedo decir, pues no sé, las enfermedades psicosomáticas son bloqueos mentales que después repercuten en el aspecto físico. Pues cuando hablamos de cosas, de voces de este tipo, depende del estado mental, no para provocarlas tú, sino para ser más receptivo, capaz de canalizar, por decirlo de alguna manera, ese tipo de voces. Pero eso siempre ha ayudado, pues, por el soporte, como decía Sinesio, que necesitas, pues, para poder producirse, la energía que lo mueve y todo eso. Pero eso es un factor muy importante. Y es evidente, es lo que aquello de que lo similar atrae a lo similar. Según tu estado de ánimo atraes algo. Y Sinesio, porque en general, o yo al menos esa impresión tengo, y no sé si estoy equivocado, yo cuando trabajaba en un hospital psiquiátrico llevaba una sala, antes de pedir la excedencia, pues ya empecé a viajar y todas esas historias. Planteé al director del hospital y él lo aceptó de buen grado, porque en contra de lo que piensa mucha gente, este tipo de aficiones extrañas no siempre cuentan con la animadversión de los estamentos oficiales. Hay muchas veces que te apoyan, que te ayudan. Yo recuerdo haber dado una conferencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hablando de estos temas y después me encargaron organizar un curso. Es decir, no hay una actitud negativa. Y ya no me acuerdo por dónde iba y qué es lo que pretendía. En el hospital psiquiátrico le propusiste al director. Porque veíamos que las personas, o yo estaba observando, que las personas que entraban con un gran componente angustioso, o una depresión ansiosa, o una neurosis de angustia, yo, eran personas que no habían manifestado ningún tipo de capacidad paranormal hasta que se iniciaba su cuadro. Como si la angustia, que es un sentimiento fuerte, favoreciera o químicamente creara en el cerebro un sustrato adecuado para eso. Cuando la angustia remitía, cuando el paciente empezaba a mejorar, esos sueños premonitorios, esas intuiciones, esas manifestaciones telepáticas, esa serie de fenómenos paranormales desaparecían. Eso es un mecanismo de autodefensa. No, lo que quiero decir con esto es que los fenómenos paranormales, y eso todos los primeros investigadores ya lo saben, tienen mucho que ver con lo afectivo. No es un tema que vaya por lo racional, sino que tiene que ver con los sentimientos. Quizás los sentimientos despierten pues esa energía que desconocemos, que es lo que le provoca el medio. Pero hay una cosa importante, y entroncando un poquito con lo que habíamos empezado el programa, para mí uno de los principales peligros está ahí, en el sentimiento, porque al fin y al cabo es ahí por donde se puede doler una persona. La alteración psíquica, cuando una persona empieza a decir que oye voces, intentar recibir psicofonías, probar, al final oyen voces hasta en el abrir el pomo de una puerta, y esto ocurre. Esto es un peligro, verdaderamente. Hombre, es que tú pones una psicofonía, y me pongo otra vez en un comentario que hace la gente a la que represento. Oyes una psicofonía y dicen, ahora, porque dice, tus propias psicofonías, las que hemos puesto en los reportajes, dice, vamos a repetirlo 3 veces y tal. Y dice, hombre, dice esto porque lo pone en el subtítulo, pero tú me pones una psicofonía y hay que tener un oído especialmente para eso. Es un 80% de la psicofonía. Sí, la mayor parte y del 20% no te las crees porque son demasiado claras. Lo cual, la mayor parte de psicofonías... No, yo te lo digo. Sí. La mayor parte de psicofonías, Andrés, no son fáciles de oír, de escuchar y sobre todo de interpretar. De escuchar sí que son fáciles, pero de interpretar es más difícil. Para eso hay personas que llevamos muchísimos años dedicándonos a ello y bueno,
bueno, pues clarificamos. Yo he hecho un experimento y además en alguna televisión pública, es decir, y después se han recibido muchas llamadas de personas donde decían que habían escuchado lo que yo decía. A mí me hicieron esta misma pregunta y yo tenía pues una serie de psicofonías expuestas y yo me guardé la última y dije que no la pusieran hasta que yo no lo dijera. Y todo el mundo, bueno, pues hubo una persona que me preguntó, bueno, ¿y si tú no dices qué es lo que se va a escuchar? ¿La gente lo oye? Y entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Y puse una psicofonía que realmente he de decir que la tengo y es muy clara. Y es esta de Andaré, que os comentaba antes. Se puso y todas las llamadas que se recibieron a los estudios se escuchaba lo que decía la psicofonía, sin yo haberlo advertido. Posteriormente, Esa palabra, Andaré. Y posteriormente se explicó que decía Andaré, ¿no? Pero que para que veas que es cierto, hay muchas psicofonías que no se pueden escuchar, pero para eso estamos nosotros con aparatos y tecnología para intentar pues llegas decodificarlos. con los procesos informáticos, vas limpiando, vas ampliando, vas filtrando señales hasta que puedes limpiarla. Y con eso siempre es el peligro de que si las psicofonías son siseantes, bajas y débiles, quien escucha dice, mira hay un ruido y se cree que decir, y si son muy claras, entonces si por el contrario son muy claras, te dicen, mira, esto es la voz del vecino del piso de arriba. No, sí, yo entiendo que eso es así. Vayamos a eso que estábamos comentando antes, los lugares adecuados. En esta segunda parte del reportaje había 3 lugares, Ochate, como un pueblo maldito, con todo el respeto y utilizando ese término de una forma muy metafórica, Belmez y la casa, no la casa, en realidad está edificada sobre el solar de la antigua casa donde estaba una de las fincas, una de las casas de la marquesa Margarita Ruiz de Ligori y la marquesa de Villasante, ¿no? Son sitios donde han sucedido acontecimientos luctuosos, dramáticos y demás. Claro, pero ahí eso es importante. Depende de la teoría que tomes como válida. Si tú tomas... Es que por Belmez, por ejemplo, allí ha pasado y ha hecho psicofonías, me acuerdo desde Carol Ramis, hace muchos años, todo el que pasaba por ahí, yo he grabado psicofonías en Belmez, todo el que pasaba por allí ponía su magnetofón y en los estados de ánimo más diferentes y con las intenciones más variadas, y sin embargo se obtenían muchos resultados positivos. Hay datos que permiten pensar que de alguna manera sí que puede suceder, pero no se puede tomar como una regla estándar, porque tú puedes estar en un lugar y un día grabas y al día siguiente no grabas, y te vas a otro sitio donde llevas un mes que no has grabado nada y ese día grabas. Entonces no se puede establecer una regla estándar en un lugar determinado. Por eso te decía yo que pero depende a nivel un poco estadístico al menos sí. Normalmente era lo que hablábamos antes, en lugares donde ha habido sucesos fuertes, por así decirlo, lo que sí se deduce es que haya habido una descarga emocional muy fuerte. Entonces la descarga emocional es un tipo de energía, de ondas que permanecen ahí porque de momento no se ha demostrado lo contrario. Y quizás por esos lugares, en un momento determinado, eres capaz de sintonizar con ellos y captar eso. Pero no es una regla estándar, porque hay veces, como decía antes, que tú puedes estar haciendo pruebas en el mismo sitio y un día grabas y 20 no, o al contrario. Bueno, pero por lo menos yo espero, iba a decir me temo, pero no me lo temo, sino que lo deseo. Espero que muchos de ustedes, pues después del programa, se animen a probar a grabar psicofonías. Ya estoy pretendiendo que aquí nos deis información. Es favorable ese tipo de lugares, aunque no quiere decir que exclusivamente se graben ahí. Hombre, en nuestro laboratorio, en nuestra propia casa podemos grabar psicofonías. Pero bueno, pero no es tan fácil de obtener con ese ambiente morboso ya da es un cierto atractivo. Horas, ¿qué horas son las mejores para grabar psicofonías? ¿O no hay? Pero que no hay horas, no hay horas. Hombre, cuando decae el sonido. Toda esa cosa de hacerla por las noches, a la madrugada, es sencillamente por evitar ruidos y murmullos y nada más, pero no hay horas. Teóricamente estarían fuera del tiempo, ¿no?, de ese concepto. Es que prácticamente parece que están fuera del tiempo, sí, totalmente. No, pero se aprovecha el sonido, como dices, Inesio, cuando baja el ruido ambiente, porque no olvidemos que si tú te vas a un bosquecito, cerca habrá alguna población, a no ser que te vayas en medio de una selva, ¿no? Pero siempre hay ruido. Y siempre el ruido ambiente, los árboles. Está el ruido termomolecular que ellos emplean, que es el ruido de las moléculas cuando tocan unas con otras. Es el murmullo, es la famosa caracola de mar, ¿no? Y entonces este ruido también es modulable. Pero cuanto más ruido puedas quitar, muchísimo mejor. De ahí que se trabaje mejor por las noches, pero no porque sea mejor. De todas formas, yo quiero decir que, por ejemplo, en el caso nuestro,
lo curioso de las psicofonías obtenidas en la Delegación de Industria, las 2 noches y la de Córdoba, lo curioso del tema es que fueron en la misma franja horaria. Pero sinceramente creemos que ha sido una coincidencia. Y es que se oía en la sala de juntas y en la escalera, cerca de la escalera. Sí. Ahí es donde se grabó. Pero no, y en otra parte no. Estuvimos haciendo pruebas por todos los sitios, pero si hablamos de voces o de incidencias o inclusiones atemporales, pues depende de dónde te pille. Pero si es atemporal, por mucha más facilidad estará fuera del lugar. Es mucho más fácil que esté fuera del sitio. Hay una cosa, Andrés, sí, pero tú ten en cuenta, por ejemplo, perdón un segundito, Pedro, que si estás hablando de ondas, de vibraciones armónicas, depende en un momento determinado cuando tú conectes para que se produzca el fenómeno. Puede ser casualidad que sean en la escalera, puede ser una casualidad que en vez de la escalera te pillan otro sitio. Claro, a eso me refiero con la atemporalidad de la voz. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que no hemos en las capillas valorado. Por la bóveda, por ejemplo, sería... Hay una cosa que no hemos valorado, y es que las voces pues tienen como todo, cuando hablamos de fantasmas o hablamos de espectros, una aparición que se repite siempre. Hay sitios donde se graba una misma voz durante toda la vida, y esa voz, bueno, pues te sales de ese sitio y ya no se graba, ¿no? Es decir, estas voces, hay muchos tipos de voces, pero para explicarte un poco de lo que se está hablando, digamos que hay momentos en los que se graban un tipo de voces y otros momentos otro tipo de voces. Y se nota. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, de ir mucho a un sitio he grabado una misma voz varias veces. Y ya la conocía esa. Fíjate, esta es la voz H, ¿no? O B4. Pero tú lo que pasa es que insistes incluso cuando te dicen que te vayas. Sí. Insisto, y a veces me traen a las consecuencias. Fernando no lo sabe, porque en la publicidad me ha dicho que me quería contar una cosa que no iba a contar, pero ya le he puesto en el disparadero, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, son experiencias demasiado fuertes y tampoco es cuestión de causar miedo. Que puedan tener... No, pero que se sepa, que tengan respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, y lo he contado en muchas conferencias, ¿no? Es un detalle curioso, pues en una investigación fuimos hasta una casa donde decían que habían ocurrido fenómenos bastante extraños y que, bueno, pues la historia de la casa pues era un poco así... Creo que decía Fernando, un sitio propicio. Propicio. Había un guardia civil que había asesinado a sus dos hijos y a su mujer, etcétera. Bueno, aquello era un desastre. Hacía muchos años. La casa es una casa de campo en medio de una montaña. Y recuerdo que instalamos una serie de micrófonos inalámbricos y tal, y yo pues siempre en mi vehículo tenía un pequeño panel de control donde controlaba a todos, y mi novia, hoy en día mi mujer, iba tomando las notas de las condiciones atmosféricas, pues determinados datos que yo considero importantes para la investigación. Tipo de ruidos en el ambiente, etcétera. Y en un momento dado se graba una voz donde, bueno, nos invitan a irnos muy cortésmente, una voz profunda. Yo no le hago caso, almaceno la voz como una psicofonía, la numero, vuelvo a proceder a grabar, obtengo una segunda voz que me decía vete, ya más severamente. Más imperativo. Y yo sigo grabando. Y a la tercera vez, extraña y misteriosamente, el coche empezó a temblar, pero de una forma tan fuerte que yo tuve que salir rápidamente del vehículo. Estuve unos 11 minutos, me costó mucho dinero arreglar los 4 amortiguadores que me estropeó. ¿Se cargaron los 4? Los 4, porque además el coche se movía bastante. Y no era ningún movimiento de temblor de tierra ni nada, era un movimiento extraño. ¿Y tu novia siguió contigo, por lo visto, porque se casó? Mi novia siguió un poco más respetuosa con esto, pero... Entonces, vamos a ver, es una cosa que decir achacar esto, bueno, pues podría ser fruto de la casualidad, pero demasiada casualidad es, ¿no?, que puedan tener una incidencia física sobre nosotros, sobre las cosas. Es un tema serio, es un tema apasionante, y no solamente graban sonidos, también graban imágenes. Así que no la semana que viene, ni mucho menos, tardaremos algún tiempo en preparar los reportajes, pero yo ya os voy convocando para que hablemos en otra ocasión de psicoimágenes, de fantasmas en el televisor. Ese sería el término adecuado. Muy bien, vamos a dejar el programa aquí. Muchas gracias por acompañarnos, y la próxima semana pues estaremos, si a ustedes les apetece compartir este rato con nosotros, estaremos hablando de otro tema que espero que sea de su interés. Hasta entonces.